Lo mejor y lo peor de 2020. Sí, Sí. es evidente que ha sido lo peor de este año. Es tan exagerado que lo ha paralizado todo. La producción baja, la economía se hunde, los proyectos se interrumpen. Hace que el año en general sea más aburrido, cancelando o retrasando muchos eventos que estaban programados para este año. ¿De qué estar hablando? Pésimo, pero esperemos, menos mal ya estamos en 2021, que pues con el tiempo, ya a finales de año, estemos alejados de toda esta nueva realidad, o pues mejor adaptados por lo menos. En la medida de lo posible, quiero evitar hablar del tema porque ya aburre. Llevamos desde Sí. marzo que si virus esto, virus aquello, que si papel higiénico, que si gel desinfectante, que si los antimascarillas. Si tengo que hablar de todo eso, no hablaría de ¿Por otra qué cosa. Sin embargo, antimascarillas? a la fuerza, colateralmente tendré que mencionarlo en algunas ocasiones, como cuando hable de la locura del 5G, pero no de manera específica. Sé que aún Es falta tiempo que para que termine el el humano año, es siempre puede increíble. pasar algo interesante en el último momento, pero no pasa nada porque sacaré varias partes y la última la publicaré en enero. Así que lo repito, aquí no está todo, es solo la primera parte. Número 10. Trump acusado de abuso de poder y obstrucción del Congreso. Trump, La Trump. acusación ocurrió en diciembre del año pasado, en 2019. La Cámara de Representantes tenía que votar si acusarían a Trump de abuso de poder y obstrucción del Congreso con el asunto de Ucrania. El Ucrania Gate, como le llamaron. Parece ser que si no le pones un gate al final no es importante. Lo que ocurrió es que, presuntamente, Donald Trump presionó al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, para que investigara a Joe Biden, el que sería su rival para la presidencia de Estados Unidos, y a su hijo, Interesante. Hunter Biden. Su objetivo era encontrar cualquier información turbia que pudiera usar durante la campaña en relación a los negocios que habían hecho en Ucrania. Para ello, Trump congelaría la ayuda de 250 o 300 millones de Estados Unidos a Ucrania. Hey, espero que te esté gustando el video. Mi nombre es Siam, estoy en el canal de Twitch haciendo en vivo todos los días. No se te olvide que está el link en la descripción. También puedes darle al botón de suscribirte y a la campanita para estar atento a todos los videos que suba. Vamos a seguir viendo lo mejor y lo peor del 2020 por Triline. De ahí la acusación de abuso de poder. En cuanto a la Claro, ¿no? obstrucción es porque cuando querían investigarlo, la Casa Blanca no cooperó. Por no hablar de la ley federal que dice que es ilegal solicitar, recibir y aceptar cualquier información extranjera que influya en las elecciones. Sin embargo, en medio de todo aquel lío, alguien delató a Trump. Se cree que un miembro del servicio de inteligencia. 2 Puede meses ser. después, en febrero, se celebró el juicio y lo absolvieron. Se libró. Exacto. Se dijo que el juicio fue injusto e inexistente. Por culpa de la Casa Blanca no tenían pruebas suficientes. Faltaban testigos y documentación para respaldar la acusación. Y claro, como al final sí se envió la ayuda millonaria al presidente ucraniano, tampoco dijo Ganó. nada. No es alguien a quien le interese meterse en estos líos. Exacto. Número 9. Increíble, ¿no? Aunque yo creo que ya tenemos un hecho de lo peor de 2021. Y va a estar, hey, pasó algo con las elecciones y el Capitolio. Dios mío. Es que nosotros somos, es que el ser humano no deja de sorprenderme. Es que es increíble. Es increíble. Pero no voy a hablar más del tema. Escuchemos a T-Line. Luxemburgo te lo hace gratis. No son los primeros en tener la idea, pero sí son los primeros en hacerlo a gran escala. Luxemburgo es el primer país en hacer que todo el transporte público sea gratuito. Antes que ellos, Increíble. algunas ciudades de todo el mundo experimentaron con servicios gratuitos, como por ejemplo Hasselt en Bélgica, Avesta en Suecia. Aún así, muchas de esas ciudades tienen Latinoamérica condiciones, no. que sea entre semanas solo para O no un menores de buen 19 país. años, solo para los que tienen Por pocos lo menos. ingresos. Luxemburgo es más directo. Todos los servicios de autobuses, trenes y tranvías son gratis para todo el mundo, siempre que sea estándar. Si existe la opción de ir en primera clase, hay que pagarlo. La Sí, es necesidad de muy hacerlo bien. nace por lo obvio, descongestionar las carreteras y reducir la contaminación al tiempo que ayudan a reducir gastos a una gran parte de la población. Aunque esto Claro. último habrá que verlo mejor. Gratuito es solo una percepción porque el dinero tiene que salir de alguna parte. No, Hay muchas maneras, impuestos. pueden subir los impuestos, pueden también aumentar la cantidad de anuncios permitidos dentro de esos transportes. En cualquier También. caso, planean invertir 4.000 millones para los próximos 8 años, y eso es solo para ampliar la infraestructura, sin contar Buenísimo. gastos de mantenimiento. Puede que Buenísimo. Alemania sea el segundo país en hacerlo. Dijeron estar considerándolo después de la amenaza de la Unión Europea de multarlos si no reducen las emisiones. Planean hacer pruebas en algunas ciudades y después extenderlo a todo el país. Francia. Es que son todo. Vamos a hablar del tema. Son todo beneficios. Tú, mira, hay un problema en todo el mundo y es la cantidad de automóviles
en las autopistas y en las carreteras y los gases que emiten estos automóviles y que hace pues una contaminación increíble. Si tú pones cualquier servicio de transporte público gratis, va a haber muchas más personas que prefieran ese servicio porque ya las hay incluso pagando. Tú le preguntas en muchas ciudades a 20 estudiantes si prefiere ir a la universidad o a trabajadores, prefiere ir a su trabajo en un medio de transporte público o un medio de transporte privado propio y te van a decir el público. ¿Por qué? Por la rapidez y punto. Es así, el privado es mucho más lento, más aparte es mucho más caro porque tienes que la gasolina y si en tu trabajo o universidad no hay donde estacionarlo, tienes que pagar el estacionamiento. Entonces, ¿qué pasa? Ponlo gratis. Que me llenas de publicidad, pues está bien, lo prefiero a que pagarlo, a que pagar, que me subes un poco los impuestos o que subes un... Hazlo, que yo no lo considero, o hazlo si es necesario. ¿Por qué? Porque es que el transporte público de todos, porque tienes que pagarlo, porque tienes que pagarlo, que saquen ese dinero para toda la infraestructura, para poder manejarlo, porque el argumento es, sí, pero ¿de dónde sale el dinero para pagarlo? Pues mira, de los impuestos. No hay nadie que se queje de que le cobren un poco más de impuestos si hay una ciudad mucho mejor. Y te va a salir más barato, estoy seguro. Te sale mucho más barato que te cobren un porcentaje en impuestos que todas las veces al año que vas a utilizar el transporte público. Es decir, estás beneficiando tanto a los ciudadanos como el Estado, porque el Estado al final no tiene que invertir un dinero que no tiene, ni demás, está cobrando mediante impuestos el, el buen funcionamiento de ese servicio. Entonces, lastimosamente, a menos de que algo increíble pase en este siglo, Latinoamérica lo veo un poco alejado y con tristeza, la verdad. Pero bueno, esperemos que en Europa, Estados Unidos y muchos países sigan este ejemplo. Italia y España también están en la lista de favoritos a ser multados por la contaminación del aire. Si Luxemburgo y Alemania demuestran que es eficaz, en poco tiempo se extenderá a los demás Claro, países. Número 8. Cancelaciones por culpa del virus. La además de Eurocopa y la la... Copa América se cancelaron y se celebrarán el 11 de junio de 2021. También Eurovisión, siendo la primera vez que ocurre en toda su historia, la primera vez en 64 años. Del mismo modo, retrasaron los Juegos Olímpicos hasta el 23 de julio de 2021. Otro Cierto. que también es la primera vez que cancela un evento es YouTube, El con su rewind. cada vez más cuestionable Rewind. No habrá YouTube Rewind este año porque no quieren hacer como si no pasase nada y porque hagan lo que hagan, les haría quedar ¿Sí? mal. Si ignoran el tema del virus y siguen su línea de todo es bonito y sonríe, les culparíamos de insensibles y de no darle Exacto. importancia a un tema serio. Si se centran en el virus, podría salir algo incluso peor si no se aborda bien el tema. Quien podrá hacerlo bien es Google cuando haga el año en búsquedas, si es que no lo cancela también, porque todas las búsquedas será de lo mismo. ¿Dónde comprar papel higiénico? Número 7. Y además, vamos a ser muy sinceros, salió un rewind que fue espectacular. Y supo hacer las dos cosas. Supo tratar todo lo del año con una atmósfera divertida, alegre y tratar también lo, y hacer incluso un homenaje y a lo triste y a lo pesado que fue el 2020, que es un año que nos va a marcar a todos, al menos los que estábamos vivos y con conciencia en esta época. Conectados a redes sociales. De las 7.700 millones de personas en todo el mundo, más de 3.600 están usando alguna red social, es decir, prácticamente la mitad de la población está conectada a través de las redes sociales. Exacto. Se prevé que dentro de 5 años aumente hasta los 4.400 millones. No solo aumenta la cantidad de gente conectada, sino que también aumenta el tiempo que pasamos conectados, lentamente pero aumentando. Actualmente pasamos una media de 2 horas 24 minutos diarios, hace 5 años era 1 hora 50. Número Muy 6. poco me parece. YouTube elimina el contenido de conspiraciones sobre el virus.
Y una de las razones para hacerlo es por lo que he comentado en el puesto anterior. Hay mucha cantidad de personas conectadas. Cuando hay tanta gente objetivo, las tonterías pueden ser peligrosas. Ocurrió que los amantes de la Claro. conspiración dijeron que el virus no estaba causando las muertes, sino las nuevas antenas 5G, o que las antenas estaban conectadas con el virus de alguna Es forma. Una que... tontería, ¿verdad? Desde luego, pero una peligrosa, porque con la creencia de estar liberándonos del mal, empezaron a quemar antenas Es 5G, que y no yo... pocas precisamente. Yo El no Reino Unido entiendo. se volvió loco quemando 77, más de 1 millón de libras en daños. Reino No Unido. se sabe exactamente por qué atrajo a tanta gente. Quizá la incertidumbre que sufrieron todos los países provocada por el virus les hizo Es creer que que... les estaban ocultando algo, sumado a la ansiedad frente a la inseguridad de no saber qué hacer. Dio paso a escenarios curiosos. Compras compulsivas de principalmente papel higiénico, gel sanitizante, y de paso encontraron un nuevo enemigo más visible, uno que se podía destruir con fuego. Es Pero una que... cosa, ¿cómo sabían qué antenas eran 5G y cuáles no? No No sabían. lo sabían. A simple vista son idénticas. Supongo que tiene que haber una identificación, pero estaría en la parte de arriba y no se fijarían. Por eso, como no podían distinguirlas, quemaron también muchas antenas 4G por error. Como este señor, Michael Whitty, que lo llevaron a Es prisión que... por quemar una de 4G, creyendo que era una de 5G. Por eso YouTube eliminó la Mejor mayoría de los sea. vídeos que relacionaban el Por tonto, 5G con el perdón, pero es virus que de eres alguna forma, tonto. por rebuscada que fuera. Y si esa persona seguía insistiendo, borraban el canal directamente, como hicieron con David. Pues bien, Número 5. rápido, conciso. ¿Qué pasa? A mí esto se me hace de película. De película. ¿Por qué? ¿Por qué os creéis estupideces? No lo entiendo. Es que no lo entiendo. Es que yo trato, bueno, pero averiguan un poco. No, es que alguien sale diciendo cualquier estupidez en internet, cualquier tontería, y repitiéndola. Y como hay tantas personas, prácticamente ya como lo vimos, próximamente la mitad de la población mundial que están conectadas a esas redes sociales y son público objetivo, va a haber siempre un porcentaje de personas que se crean cualquier cosa. Y yo me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué existe un porcentaje de personas que se creen cualquier cosa? Y podríamos decir, hey, no, es falta de educación, pero entonces acá hay un problema, porque, por ejemplo, estas cosas del 5G, aunque existió en todo el mundo y fue una paranoia mundial por una tremenda bobada, por ejemplo, en países latinoamericanos, no es que no salieron a quemar antenas, ni... Es como que hay otras preocupaciones en Latinoamérica, ¿no? Y, y vamos a ser sinceros, en Latinoamérica hay muchas zonas donde hay una calidad de estudio o nula, no hay estudio, o la calidad es muy baja en el estudio. Son zonas, ¿no? No es no lo general. Hay otras zonas donde el estudio es muy bueno y sobre todo en las capitales, en muchos pueblos, sí, exacto, pero hay otras donde el estudio es pésimo. Y así son las cosas. Lugares más remotos, pueblos más perdidos. ¿Y qué pasa? Que acá no pasó esto. En Reino Unido claramente va, o sea, la calidad de Reino Unido en cuanto a educación, aunque es superior en general a los países latinoamericanos, en general, y esta cosa de los estudios y superior y peor, hay ahí algo, es muy relativo, pero la cosa es que en general se entiende la idea que es superior o que al menos hay educación a más personas de la población, ¿me van a entender? Y que tiene unos estándares un poco más altos. ¿Por qué? ¿Por qué en Europa pasan estas cosas y en Estados Unidos? No lo entiendo. Y hice un video de 10 minutos, yo no sé ni cuánto llevo de reacción, pero dejad de creer estupideces por internet, please. Facebook hace lo propio con las fake news y la categoría de pseudociencia. Facebook también tuvo que controlar las nuevas teorías de la conspiración sobre el virus, incluyendo las que decían que habían encontrado una cura milagrosa. Con los datos que recopilaron, vieron que en total este tipo de contenido tuvo 117 millones de visitas. Y Lo que por su decía, propia culpa, ese contenido se estupideces. sugería a los que estaban interesados en la categoría de pseudociencia. Un ligero fallo que resolvieron como siempre, una breve disculpa y no publicitando ese contenido en el futuro. Número 4. Que no estén, que en eso lo medio entiendo. Es decir, a Facebook se le pueden criticar muchas cosas y a Mark Zuckerberg también, muchísimas.
pero increíblemente lo que se puede llegar a criticar, desde los términos y condiciones hasta lo que han hecho con la información e incluso llegar a tergiversar y manipular unas elecciones. Pero bueno, ¿qué pasa? Que también es algo incontrolable. Es decir, tú, aunque seas Facebook, aunque tengas millones de dólares invertidos en moderar la página, hay cosas que se te van a escapar. Y estas cosas como las pseudociencias y las curas milagrosas que no existen, hay muchas personas, es increíble las personas que están dispuestas a creer ello, ya sea por desconocimiento, ya sea por simple ignorancia, vamos a ser muy sinceros, ya sea por, por desesperación, por tratar de buscar esperanza. Hay muchos tipos de casos, ¿no? Pero estas cosas a mí, al parecer, hacen mal. Y ya está. Obviamente tenían que descontinuar, no promocionarlo. Y al final, hasta cierto punto, es atentar contra la salud pública. Primero porque tú puedes decir que la cura es un detergente, que hay gente que se lo creyó porque pasó, y tú puedes decir que la cura es tal hierba con tanta agua y un cuarzo traído de donde murió. Así hay muchas cosas. Entonces es peligroso porque esas personas pueden llegar a creer que esa cura es mejor que incluso la institucional, que el gobierno nos controla. Todos son conspiraciones. Y hay un problema. Y aquí hay un problema que abordan dos problemas. Primero, que este tipo de cosas tiene que el mundo en general empezar a ver por qué están sucediendo, ¿sí? Generar estrategias para que las personas tengan un poco más de, pues de contenido crítico en su cabeza, de tener algo crítico, es decir, no creerte todo lo que llega a tu mente y pues segundo, obviamente, el de la salud. Esa es mi opinión. Trump deja de financiar la Organización Mundial de la Salud. ¿Cierto? Parece que eso de suspender el dinero es una táctica que le apasiona a este señor. Ocurrió poco después del comienzo de la pandemia. Trump Y una acusó a la táctica organización de bastante encubrir la eficaz, vamos expansión a del ser virus y de sinceros. no presionar para que se investigasen los laboratorios de Wuhan por si había ocurrido alguna negligencia. Para que se pusieran de su parte, suspendería la ayuda de 400 millones anuales y con cierta burla recordó que China solo ayudaba con unos 40 millones. Consideró que habían actuado mal y tarde y por su incompetencia el virus se había expandido más de lo necesario. De haber reaccionado a tiempo, dijo, podrían haber minimizado el desastre. Número 3. Estados Bueno, Unidos deja el acuerdo climático. Trump llevaba años avisando de que abandonaría el acuerdo climático de las Naciones Unidas y lo hizo que ya finalmente en no. marzo. Hablaría más de esto, pero dejó de tener sentido en cuanto se supo quién ganó las elecciones, y ya que estamos con eso... Número 2. Donald Trump pierde las elecciones. Fue divertido mientras duró. Se acabaron las noticias de un presidente que un día te hacía reír y al siguiente te preguntabas si su Te estupidez asustaba. terminaría iniciando una guerra. Joe Biden ganó las elecciones y Donald Trump, que hasta en su último estertor tiene que llamar la atención, no creyó haber perdido. Dijo que las elecciones habían sido un fraude. Biden solo puede entrar en la Casa Blanca como presidente si puede demostrar que sus ridículos 80 millones de Y votos lo no que, se y lo que obtuvieron de manera esperaba. fraudulenta o ilegal. Pero solo eran palabras, no tenía Y lo ninguna que iba prueba a del pasar. supuesto fraude. Que, por cierto, Biden no tiene que demostrar nada, es él el que tiene que demostrar lo contrario. ¿Os Claro. imagináis la locura que sería la de presuponernos culpables? Sí, creo que os hacéis una idea. Sí. Por esa razón, sus demandas no fueron a ninguna parte. Al final tendrá que irse, pero nunca admitirá haber perdido de forma justa, que el único motivo por el que Joe Biden es presidente es porque manipuló las elecciones. Por eso he dicho que el puesto anterior deja de tener sentido. Zorro, no te Biden lo dijo que lleves. regresará cuanto antes al acuerdo climático, uno de los tantísimos cambios que deshará. A mí Joe Biden me da Número miedo 1. Arabia que no Saudita y dure. la pena de muerte. Sigue existiendo, pero han hecho un cambio para los menores. Hasta hace poco, si un menor cometió un delito castigado con la pena de muerte, la cumpliría. Mira, vamos a hablar de la pena de muerte rápido. Creo que tengo una opinión bastante interesante, al menos en mi modo de ver, y bastante cimentada. ¿Qué pasa con la pena de muerte? Que no es eficaz. ¿Qué? Pero es que
estas personas que hacen estas cosas, ¿no quieres verlos? Mira, muertos porque no. ¿Qué es lo que pasa? La justicia no es perfecta. Y punto. No hay posibilidad, al menos actualmente, o ilumbrando en el siguiente siglo, o sea, todo este siglo que nos falta, de que la justicia llegue a un punto donde la estadística y cuando falle sea mínima. Es que, además, porque no es algo sin, o sea, no es una ciencia exacta, es una ciencia social. La justicia en el fondo son personas que hacen leyes para tratar de condicionar el comportamiento humano a algo que mejore eh, esa comunidad y esa sociedad y en cuanto se relacionan los seres humanos y segundo, al final los estrados y los jueces que son dos personas valiéndose de ese legislador, esas leyes, normas y demás creado como normas que se deben seguir en cierto estado, los dos peleando con esas normas, tratando de hallarle una nueva visibilidad, o sea, basándose en la ley, pero también hallando interpretaciones en esa ley para convencer a otra persona que conoce esa ley y que quiere ver cuál interpretación es la más acertada, la que más le convence. Al final son dos abogados o más, depende de las partes, depende del proceso, y pues también los intervinientes públicos, pero eso es otro tema, y un juez, y ya. Y la tarea es convencer al juez de que tú estás en la razón basándote en la ley, y ya. Eso es la justicia en el fondo, que al final lo más importante es el legislador, ¿no? Y eso es. Entonces, ¿qué pasa? Que la pena de muerte no es factible. No es factible. ¿Por qué? Porque ocurren casos todos los años de equivocaciones judiciales donde se considera culpable a una persona por cosas que no ha hecho o por las que no debería tener una pena de cárcel o de muerte. Tú no puedes matar a una persona, Estado no puede matar a una persona porque, porque puede ser que esa persona no sea culpable. Y ya está. Y ya está. Y hay casos terribles. Y sí es cierto que la justicia tiende a mejorar con el paso de las décadas. De los años no mucho, de las décadas un poco. De los siglos un poco. Y capaz, con inteligencia artificial y con otro tipo de cosas que capaz no podemos llegar a pensar, la justicia sea mucho más exacta en el futuro y haya una posibilidad tan mínima de fallar una decisión, un juicio, una sentencia que sea aceptable. Es decir, si la probabilidad de fallo es del 0.02%, significa significa que, por ejemplo, cada 1000 años va a haber un error y va a morir una persona en pena de muerte, pues sería aceptable. Al final la sociedad diría, pues mira, yo creo, pero es que no es así. Y perdón, pero la justicia se supone, al menos en, en papel y en concepto, la justicia y la cárcel está no como venganza, sino como forma de reintegrar a los seres humanos a la sociedad. Que yo, la verdad, entiendo y no, hay ciertas cosas que no puede reintegrar. Sí, y no estoy hablando del típico caso del, de la persona que no siente empatía, ¿no? Del psicópata. Hay personas que no son psicópatas que no se pueden resistir a la sociedad. Y hay un debate muy interesante ahí, pero es que la justicia no lo suficientemente eficaz y por eso la pena de muerte es aberrante, en el sentido de que no puedes matar a una persona inocente, puedes encerrarla, sí, puedes tenerla en la cárcel,
al final, siempre, en la mayoría de casos, la verdad sale a flote y puedes resarcirla. No devolverle el tiempo, pero resarcirla económicamente. Ah, duraste 20 años en la cárcel y ahora tienes 60, pues que esos 60, los 70, los 100, 10, 20 años que te queden, vivas como un rey. Porque es que prácticamente le quitaste toda oportunidad de surgir. Pero ¿qué pasa si lo matas? Y no era... Por eso, para mí, la pena de muerte no, no es factible. Que ojo, o sea, no es factible porque las ciencias sociales no son exactas y porque la justicia se equivoca. Si la justicia no se equivocara, me parecería correcto. Pero eso es un mundo paralelo que no va a suceder. Nunca va a suceder. Y al menos eso pienso yo. Al menos de que aquí a 5000 años hayamos avanzado tanto que... Pero no, en general no. Ya dicho esto, vamos a seguir porque creo que me explayé bastante sobre el tema. Cuando fuera mayor de edad. Ahora el Código Pero Penal ha para eso cambiado estoy, y ¿no? cuando ese menor crezca no será ejecutado. Ahora tendrá que cumplir una pena máxima de 10 años. Lo que sí han eliminado por completo es la flagelación. Ahora las penas son más humanas. Cárcel o multa. Todos estos cambios están Muy hechos bien. por el príncipe Mohammed bin Salman con el propósito de modernizar Arabia Saudita. El año pasado vimos algo también. Y de momento lo dejamos aquí, aún quedan muchísimos temas. Los avances de SpaceX, el chip que te quiere meter Elon Musk en la cabeza, Yo lo obras de quiero. arte robadas, el túnel más largo de Sudamérica, o escuchar por primera vez la voz de una Creo que momia. es acá en Colombia, el túnel Y más nada largo de más, familia, Latinoamérica. suscríbete, dale a like si te ha Duró gustado. ¡Un décadas. besazo! Creo, no recuerdo. Como último decir, bastante interesante. Me gustó mucho este video. Espero que te haya gustado. Espero que te haya gustado mis opiniones. Y nos vemos en otro video.